Bienvenidos al Físicos Disputatio Club. Bueno, antes de nada, vamos a saludar a dos fanáticos que tenemos, a Aurora y a Miguel Antonio, que nos siguen en todos los debates. Le mandamos un saludo. Y luego nada, empezamos ya en materia. Hoy vamos a hacer el segundo ciclo de, bueno, la sesión correspondiente la segunda sesión correspondiente al ciclo de la URSS. La primera la pondré en la descripción del vídeo por si alguien la quiere consultar. Y en este caso el libro que vamos a utilizar es El siglo soviético de Moshe Lewin. ¿Vale? Es un libro que intenta explicar lo que fue el sistema soviético, pues desde la revolución hasta prácticamente el final. Es un estudio político, económico y sociológico, y bueno, de alguna manera pues trata de incidir en, bueno, los aciertos y los motivos por los que al final terminó cayendo la URSS, ¿no? Para entender un poco mejor el libro, pues eso, hay que entender quién está escribiendo el libro. Moshe Lewin es un autor que nació en Vilnius, no sé si lo pronuncio bien, que en aquel momento pertenecía a la URSS, si no me equivoco, y es la capital de Lituania. Él es del 1921. Huyó de la invasión nazi en el 41 y acabó en territorio soviético. Y trabajó en explotaciones colectivas, fue obrero y posteriormente sirvió en el Ejército Rojo. Después estudió en Tel Aviv, se doctoró en la Sorbona y terminó siendo profesor en la Universidad de Pensilvania. Yo lo tengo caracterizado como socialista y profundamente anti-estalinista, que creo que se ve bastante bien en la primera parte del libro. Y bueno, tiene simpatías por Lenin y por Bukharin. Esto ya lo iremos discutiendo mejor a lo largo del debate. Y nada, empezamos con unas breves impresiones. Si quieres, Rafa, tú que tienes más experiencia, Rafa, que tú eres radiofísico y estudias en la UNED de Economía en tus ratos libres, cuéntanos brevemente qué te ha parecido el libro, sin entrar en materia. Vale, o sea, yo tengo más experiencia en lo que es sesiones de debate, Sí, en sí. lo que es la Unión Soviética, en la Unión Soviética ninguna. Vale. Eh, pero bueno, sí, a mí el libro, bueno, al menos el título, por decir así una cosa un poco por encima, que no se corresponde mucho, se centra mucho más en la parte de Stalin, yo diría que es la mayor parte de... Y luego quizás la transición después de Stalin, o sea, Stalin y un poco después de Stalin. Yo quizá de la parte de los años 80 y en la caída de la Unión Soviética no he visto prácticamente nada en el libro. Y luego de la parte de la guerra civil y la época de Lenin hasta que empieza Stalin, hay también poco. Para nosotros nos va bien, porque el primer libro estaba centrado en la... Pero quiero decir, poniendo un poco en contexto en a lo que parece que aspira el título, ¿no? Y luego también decir una cosa que no me ha gustado mucho, que es que, bueno, echa un poco en falta quizá para este tipo de libros un poco de gráficas. O sea, porque yo creo que la parte de que se pueda hablar de economía, que también lo he echado en falta, de temas económicos de la Unión Soviética, a nivel tanto comparado consigo misma a lo largo de la línea temporal de la Unión Soviética como comparada con otros países, occidentales o no, si no los pones un poco graficados, no está tan bien explicado. Que yo sé que a lo mejor eso es más típico de un manual más que de un libro así de divulgación, pero yo creo que merecía la pena. Y nada, se le nota que no le gustó la época de Stalin, también se centra, y se centra en lo que no le gusta, entiendo, porque... Pero bueno, que eso, que bien, el libro bien. Muy bien, pues Carlos, tu turno. Vale, pues bueno, un poco, la verdad que un poco lo que comentan Rafa y Sergio, pues es una visión así bastante completa, ¿no? De lo que aporta este libro. A mí es una lectura que me ha gustado por varias razones. En primer lugar, el propio título, que es verdad que no aborda todo el siglo XX soviético. Lo que yo creo que más quiere decir es que el siglo XX es un siglo soviético, en el sentido de que la historia del siglo XX mundial está tremendamente condicionada por
por la trascendencia de la Unión Soviética en todo su sentido, ¿no? Y hay varios momentos en el libro en el que él hace como una pequeña reivindicación, ¿no? de qué es lo que aporta la Unión Soviética a la historia del siglo XX. Al final es un libro que un poco, si lo comparamos con el libro anterior de E.H. Carr, creo que es muy interesante porque ya dispone de muchísimas más fuentes de las que dispuso E.H. Carr, que escribe su libro, bueno, esta es la segunda mitad del siglo XX. Este libro se publica ya con la caída de la Unión Soviética, ya hay muchísimos documentos a disposición y eso permite, pues, trabajar la información, sobre todo a partir del Estado, mucho mejor, ¿no? Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Al final este libro, la mayor parte del libro usa como fuente los propios documentos que genera el propio Estado, ¿no? Los informes, el número de personas que ocupaban los diferentes puestos, todas las dimensiones, pues, sociológicas y demográficas que podía haber en el Estado. Y creo que en ese sentido aporta bastante información muy interesante que nos permite entender qué fue la Unión Soviética. Yo creo que él en varios puntos lo comenta, pero creo que una reflexión un poco, una conclusión a la que he llegado yo después de leer este libro es que la historia de la Unión Soviética no es tan diferente, sobre todo si la analizamos en su desarrollo económico, no es tan diferente de la de cualquier otro país que ha terminado industrializándose, ¿no? Obviamente lo ha hecho en diferentes fases, en diferentes momentos, pero creo que en ese sentido el libro aporta bastante. Dentro de la historiografía, yo creo que es relevante, y un poco a la colación de lo que decía Sergio sobre la importancia que se le da a la figura de Stalin, yo creo que es interesante por una cosa, y es que Stalin, en su ataque a Stalin, lo que hace Moshe Levin es también tratar de reivindicar aspectos positivos de la Unión Soviética. Y me explico. Es decir, el periodo stalinista y su deriva a esos niveles de violencia, represión, que ahora comentaremos en detalle, cuando termina, mucha gente o buena parte de la historiografía occidental ha estalinizado el periodo soviético, ¿no? Como que toda la Unión Soviética era Stalin. Yo creo que muy bien el libro cuando explica y analiza muy bien la revolución interna que produjo la llegada de Khrushchev, ¿no? Con la ruptura, con la reforma del propio NKVD, con la reforma del sistema penitenciario, con muchísimos aspectos que yo creo que no éramos conscientes de lo lejos que llegó en ese sentido la Unión Soviética, ¿no? En tratar de romper con ese pasado tan antidemocrático, tan autocrático y también tan terrorífico, ¿no? Con la figura de Stalin. Que yo creo que al final todos los historiadores tenemos que tener muy bien en la cabeza. Es decir, buena parte de la Unión Soviética sí es Stalin y la condiciona, pero creo que el libro la relativiza y la pone un poco en balanza, ¿no? Y ya está. Yo creo que así a nivel general esas son algunas de las ideas del libro. Yo creo que el libro también rompe con... O sea, si uno no conoce el tema de la Unión Soviética, como que yo creo que te rompe algunos prejuicios que puedes tener sobre la Unión Soviética, ¿no? Y he apuntado aquí algunas cosillas, ¿no? Por ejemplo, pues el hecho de que fuera un gobierno corrupto de arriba a abajo, ¿no? Es cierto que en algunos periodos, sobre todo la élite más alta del gobierno, estaba muy preocupada por combatir esa corrupción, ¿no? Con esto, obviamente, no quiero reivindicar la Unión Soviética como modelo de Estado, pero, esas son algunas ideas que podemos ir comentando. Sí, claro. Bueno, se me ha olvidado presentarte, Carlos. No he dicho que tú eres profesor de historia y que tú has estado vinculado a el movimiento trotskista durante varios años, a la izquierda trotskista, mejor dicho. En cuanto a mí el libro, a mí me ha abrumado un poco porque sí es verdad que yo no tengo la base que yo considero suficiente para entender el libro bien en una primera pasada, porque es verdad que hay muchísimos nombres de personalidades importantes, de autoridades relevantes y de instituciones que son más o menos importantes a lo largo de todo el periodo de la URSS, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que cuando dice el siglo soviético se puede referir a que ese fue el siglo de la URSS, el siglo XX, no tanto a la hora de cubrir todo el periodo soviético, porque es verdad que el final de la URSS apenas habla de Gorbachev, pero sí que deja un poco las bases de por qué acabó de fracasar el
el proyecto, de alguna manera, sí que dice que la URSS desarrolló a la sociedad, pero que el modelo de Estado, el aparato, no se acabó de actualizar y al final ese pudo ser uno de los motivos por el que acabó colapsando. Y bueno, dicho esto, pues ya podemos abrir debates. Si queréis seguir un poco lo que yo había propuesto o el tema que tú proponías, Carlos. Porque bueno, yo la primera pregunta que os hacía era si la URSS realmente era socialismo, comunismo, capitalismo, porque es verdad que a veces no queda claro, también es un periodo muy largo, entonces hay diferentes eh, periodos, ¿no?, en el que impera una dinámica económica u otra. Pero bueno, eh, no sé si alguien se lanza. Am, Pues adelante, Sergio. a ver, sí, o sea, así de buenas a primeras, lo que tú has dicho, ¿no? El periodo es muy largo y quizás no se puede definir, o sea, no es el mismo tipo de Estado en los años 20, cuando se decía, como cuando el partido en sí, al menos en el libro, dice que el partido funcionaba y de que no existía, por ejemplo, la figura de Lenin no era una figura todopoderosa y que todo lo que él decía se llevaba a la práctica, en comparación a lo que fue la Unión Soviética en la época stalinista. Es decir, yo sí que entiendo de que quizás, sin definir si es socialismo o si no es socialismo, entiendo de que en muchos puntos la idea era acercarse al socialismo, pero no creo que fuera un Estado que llegara a él, ¿no? Tengo aquí uno de los puntos del libro que dicen que Moshe Lewin define sobre todo la época de Stalin como si fuera despotismo agrario. Que bueno, o sea, me pareció bastante curioso. Y luego lo que fue a partir de los años 60 y a partir de los años 70 fue un poco de, bueno, no sé, no existía una especie de reinventarse, ¿no? Es como era una rueda que continuaba, existía una serie de estados del bienestar en el que algunos miembros de la sociedad pues obtenían más bienestar que otros, digamos, eso también lo dice en algún punto del libro, las élites pues tenían un estado del bienestar en el que, bueno, obtenían mucho más recursos que el pueblo llano, así que de alguna manera también había un poco de separación, había gente que tenía más poder económico que otra, y luego también lo que me parece muy curioso, que también me parece normal, evidentemente, que a partir de los años 60 y 70 también se crea bueno, no sé si es mercado negro o las subeconomías, ¿sabes? De que existe una mafia, existe un mercado privado que está completamente separado del Estado. Entonces, bueno, en todos los estados existe la corrupción, ¿no? Y evidentemente es imposible de que... Bueno, como respuesta se crea la Comisión contra el Despilfarro, que sí que dedica varias páginas a hablar de cómo funcionaba y de que, bueno, se la tenía en cuenta un poco a medias, ¿no? Quien tenía poder y no tenía por qué someterse a los recortes de esa comisión, pues hacía oídos sordos a lo que proponía, ¿no? Y sí, lo del mercado negro es verdad que se habla al final del libro, pero que podemos suponer que eso es algo que siempre existe, ¿no? La economía así, yo qué sé, sumergida al margen de la ultracontrolada siempre debe de existir. Es verdad que... Cuando más fuerte es el Estado y como de esto pues entiendo de que también su contraparte pues intenta también hacerse más fuerte. Entiendo. No sé. O sea, al principio también, si yo entendí bien, sí que se habla de que Trotsky y Lenin entendían que para llegar al socialismo había que utilizar el capitalismo, ¿no? Al principio para acabar de desarrollar el país y que pudieran aplicarse las medidas socialistas, ¿no? Que digamos que es lo que dice la teoría marxista, ¿no? Si la entiendo bien, ¿no? Y bueno, de alguna manera da a entender que estos revolucionarios, los bolcheviques, cuando llegan al país, a gobernar el país, no acababan de entender bien a la sociedad con la que tenían que lidiar y que eso al principio les hizo cambiar de rumbo varias veces, ¿no? Al principio la trayectoria de Lenin se ve un poco... A ver, se puede decir errática, pero al final él lo que hacía era adaptarse a lo que había, ¿no? A lo que veía, a los resultados que tenían sus medidas.
Y bueno, la NEP es un ejemplo de ello, ¿no? Esa economía de posguerra, ¿no? Porque la URSS al principio está muy castigada, primero por la Primera Guerra Mundial y luego por la guerra civil, ¿no? Entre el ejército rojo y el ejército blanco. Entonces, hay varios cambios de timón en un periodo de tiempo muy breve y luego ya pues sí empieza ya a hablar de Stalin y ahí cambia por completo el guión, ¿no? Bueno, Sí. Sí, Carlos, adelante. Moshe Levin dice que después de Podéis Stalin no se levantar puede la hablar. mano, ¿vale? Aquí no sé si la habéis visto, pero abajo podéis levantar la mano, Ah, así sí, os doy paso yo levanta. y me fijo, ¿vale? Venga, adelante. El autor dice claramente en las conclusiones que después de Stalin no se puede hablar de socialismo en la Unión Soviética, ¿no? Y durante Stalin entiendo yo que tampoco. Ya. Lo que él habla al final, ¿no? Es como que él propone que la Unión Soviética, lo tengo aquí apuntado, es como una especie de absolutismo burocrático, ¿no? Y eso es lo que termina al final comiéndose a la propia URSS, ¿no? Es que la pregunta esta de si es capitalista, socialista o qué es, entre medias, es tan potente la pregunta que al final te puede llevar a hablar de cualquier cosa, ¿no? ¿Es capitalista? Yo creo que tampoco. En ningún momento se puede hablar de... Hay algunos autores que hablan de capitalismo de Estado y creo que ni E.H. Carr ni Levin defienden esa postura, ¿no? Ellos claramente dicen que es un Estado que en una revolución, y creo que eso es muy importante decirlo, que fracasa, la revolución fracasa, y fracasa primero porque la guerra civil demoviliza al sujeto revolucionario, porque saca a los obreros de las ciudades y los manda a la guerra, y segundo porque la revolución no se internacionaliza, ¿no? Y eso fracasa la revolución alemana y al final la Unión Soviética termina convirtiéndose en una especie de gato enjaulado, ¿no? Que se ve amenazado por fuera y también por dentro, porque al final el hecho de que fracase la revolución y se dé la guerra civil obliga a una movilización colectiva del campo que genera una guerra entre Estado y campo, ¿no? Entre eso, L.H. Carr creo que lo explicó muy bien, ¿no? Yo creo que ese libro en ese sentido aportaba mucho, pero aquí también el propio Moshe Levin lo dice, tengo aquí un extracto que creo que es muy interesante, dice que el componente rural del país, obligado por el régimen a abandonar un estilo de vida de varios siglos de antigüedad, se tomó la venganza obligando al Estado a fortalecer una maquinaria represiva o administrativa ya imponente. Es decir, al final el Estado tiene esa deriva burocrático-autoritaria, vamos a decirlo así, porque no consigue en ningún momento domar el campo, ¿no? Y al final eso yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial también la propia URSS, los administradores de la URSS se dan cuenta que Estados Unidos nos saca, por mucho que aquí estemos desarrollando un programa espacial, tengamos la bomba atómica, etcétera, 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 la Unión Soviética siempre fue, por su desarrollo histórico, previo también a la Unión Soviética, estuvo siempre muy lejos, ¿no? de poder competir de tú a tú con el bloque occidental. Yo creo que eso es algo que hay que plantear. Y es importante, yo creo, que la idea de la revolución fracasada. Por eso no podemos hablar de que el socialismo se realizara. La revolución nunca termina de tener éxito, ¿no? Sus propias circunstancias externas e internas terminan llevando a su fin, ¿no? Y yo creo que eso se personifica en la llegada de Stalin al poder y esas purgas que al final lo que hacen es que, bueno, pues toda la gente que participó en la revolución de 1917, para 1939 o están en el exilio o en un gulag o liquidados directamente, ¿no? Es tremendo. Yo creo que la dimensión de la represión de Stalin, yo creo que hasta yo, que soy trotskista, no era consciente de lo lejos que llegó, ¿no? Que incluso la propia economía de la Unión Soviética se resiente. Presente, sí. Por el nivel de represión, ¿no? Pues, Carlos, me gustaría hacerte un par de preguntas porque cuando hablas de no internalización, bueno, Rafa, ahora vas tú. Sí que es parcial, ¿no? Quiero decir, hasta cierto punto, por el este hay la República Soviética, es decir, la revolución no se queda solo en la URSS. La Unión Soviética estaba compuesta por no sé cuántos estados y entonces quiere decir que la internacionalización se podría decir que es parcial. Luego otra pregunta, para responder si esto era socialismo, capitalismo, comunismo, sería ¿de quién eran los medios de producción? Porque yo no lo acabo de tener claro a lo largo de todo el relato, ¿no? Es como que va cambiando, ¿no? Claro, es que es un periodo muy largo de tiempo, ¿no? Pero decir de quién eran los medios de producción nos ayudaría a esclarecer de qué estamos hablando, aunque sea parcialmente.
Luego el enfrentamiento campo-ciudad, si queréis luego podemos detenernos un poco más en eso, porque creo que es bastante interesante. Y luego, más adelante, si podemos desarrollar lo de la revolución fracasada, porque yo no lo acabo de entender. Si luego podemos detenernos en eso, por mí, perfecto. Y si te parece, como entiendo que los demás son preguntas o a lo que yo he dicho o a lo que tú has dicho, que vaya Rafa, luego Sergio y luego vas tú, ¿vale, Carlos? Pues adelante, Rafa. Vale, yo quería hablar del tema con respecto a la pregunta que hemos sacado primera, que era el tema de si sería socialismo, comunismo, un capitalismo. La pregunta es muy potente. A lo mejor yo me gusta más hablarlo desde el punto de vista de los del espectro intervencionista, ¿no? ¿Cuánto de intervencionista era o es un país, más que desde el punto de vista de socialista o no socialista? Porque además, viendo ahí el espectro de grises, en el que también Occidente o incluso Estados Unidos podemos decir que tenía un grado de intervención que tampoco era despreciable. Estados Unidos también intervenía y tenía también un plan respecto a la industria de su país, igual que lo que pasa es que lo ejecutaba de una manera distinta, ¿no? Y la Unión Soviética lo intentaba ejecutar de una manera mucho más intervencionista, ¿no? Ya cuando empezaron a intentar hacerlo a través de los planes quinquenales, ¿no? Y de generar de manera explícita una cabeza pensante, que sería el Gosplan, ¿no? Que sería de cada 5 años vamos a replantearnos qué plan hay para hacer de manera explícita qué es lo que queremos hacer y de qué manera la vamos a concretar, ¿vale? Pues yo diría que la diferencia o la manera de preguntarse un poco de qué sistema, qué diferencia hay en la Unión Soviética con respecto a otros, a los sistemas occidentales, sería el grado de intervencionismo al que se aspiraba, ¿no? Yo entiendo que en la época, bueno, aquí hay que decir que el autor no me gusta la manera que tiene de criticar. Sí hace un poco más la dicotomía entre buenos y malos que en el libro de E.H. Carr. Me gustó un poco más, yo creo que los matices los tenía mucho más en cuenta a la hora de hablar de Lenin, de Stalin. Aquí se nota como buenos y malos, o sea, muy malo a Stalin, yo diría, que no estoy diciendo que sea un tío de puta madre, pero que es verdad que aquí casi que no hablan ninguna de las cosas buenas del periodo stalinista. Y a Lenin y a Trotsky y algunos... De hecho, hay un apartado del libro en el que se dedica a decir su punto de vista con respecto a muchos personajes. Que hay, por ejemplo, recuerdo que Grómico hablaba súper bien y era como un tío... Vamos, me gustaría conocer a Grómico desde el punto de vista de Moshe Lewin, que yo no tengo ni idea de cómo era, ¿no? Pero parece que era un tío brillante. A Andropov también lo pone como si fuese maravilloso. Y sin embargo, pues eso, a Stalin y a todo el periodo de Stalin lo pone como fatalítico. O sea, creo que hace mucho más lo de bueno y malo, ¿eh? En el D.H. Carr yo no lo veía tanto. Y yo entiendo que en la época de Lenin había una prioridad clara, que es que las cosas salieran bien. Y todavía no tenían muy claro qué tipo de sistema o qué tipo de país querían generar. Y entiendo que fue el primero de los países o conjunto de países, hablando de la Unión Soviética, ¿no? Que se planteó hacer un plan económico explícito a través de un sistema centralizado. Y entonces pues estaban probeteando. Y al estar probeteando, pues fueron cometiendo muchos errores. Lo bueno de la época de Lenin y de Trotsky bueno, también estaba Stalin, pero en la que Stalin no tenía tanto poder, es que entiendo, al menos desde el punto de vista tanto de E.H. Carr como de Moshe Lewin, que había mucha más autocrítica. Autocrítica por parte de quien tenía más el poder dentro del partido y del Politburó, como permitir que otros de fuera criticasen. O sea, estaba claro que había que seguir una línea para ser pragmático y tenía bastante claro las partes que tenían realmente el poder real, tenían claro que había que seguir una línea y tenía que esto ser práctico a la hora de la gobernanza. Pero sí es verdad que, al menos según lo retratan, que había mucha crítica de fuera que se escuchaba, aunque luego decidiesen hacer otra cosa. Y también Lenin se iba replanteando continuamente cómo gestionar de nuevo la economía para que pues funcionase bien básicamente la repartición de recursos, la industrialización, los conflictos entre el campo y la ciudad. Vamos, y Stalin yo creo que rompió con eso, es lo que entiendo que dicen los dos autores, que Stalin rompió con
quería seguir una línea, pero ya su línea era mucho más autocrática y decir, se va a hacer lo que más o menos yo y mi cara amarilla que me sigue, me baila la sal, quiere que se haga. Bueno, ¿iba a decir algo, Carlos? No, yo quiero mi turno, que es que te he visto como para decir alguna. Y entonces, luego de la parte de la economía, yo en el de E.H. Carr hablaba con muchos peros y señales de la parte de la NEP, que me encantó cómo lo hizo. Y aquí en los temas económicos yo creo que se moja muy poco. Lo que dice Carlos es verdad, cuando te pones a ver estadísticas a nivel económico, la Unión Soviética siempre estuvo bastante distanciada de Estados Unidos en todos los indicadores económicos. A lo mejor, bueno, quitando, que lo dice el libro mucho, el tema de la producción del acero y el carbón, que es un tema del que no se habla prácticamente tampoco nada, que es, hay mucha influencia en Estados Unidos para que se desarrollase y fuese el país hegemónico en todo el mundo, el hecho de que tuviese una fuente de petróleo muy grande y que la segunda revolución industrial, el petróleo fuese lo más importante para el desarrollo de un país. También se habla mucho de eso en otros libros, cuando estudia historia de la economía, que en Europa el carbón fue quizá uno de los puntos clave para que Inglaterra, Alemania y todos los países europeos se distanciase del resto de países no occidentales. Y aquí del tema energético, de también cómo influyó en la Unión Soviética el hecho de que a nivel de carbón y acero pudiesen, aparte de autoabastecerse, pues gestionarse ellos y tuviesen un empujón muy grande, que me parece curioso porque hablan mucho del carbón y el acero, pero no hablan mucho del petróleo. Supongo que también, porque claro, en la segunda revolución industrial, a partir de la segunda revolución industrial de 1880-1890, era más importante, entiendo, para el desarrollo a nivel competitivo con respecto a otros sitios, el petróleo. Pero aquí quizás si hablan, que hablan poco, hablan un poquito del tema del carbón, que yo entiendo que ya en el siglo XX empezaría a tomar menos importancia a nivel de competitividad con respecto a los países occidentales. Y bueno, que eso. Y no me gusta, hace más dicotomía de bueno y malo Moshe Lewin, a mi punto de vista. Vaya. Pues adelante, Sergio. Vale, yo lo que respecto a lo que has dicho antes del tema de quién tenía los medios de producción, yo lo que he entendido han sido dos cosas. En el momento en el que Stalin muere, se habla sobre ¿cómo se llama esto? No la independencia, pero digamos que los burócratas, ¿no?, llegan a un poder sí, que está por encima de todo lo demás. Entonces entiendo de que ellos son los que dominan, en cierta manera, todos los aspectos económicos y de producción. Y luego también durante la época de Stalin habla en un momento sobre el imperio industrial del NKVD y cómo todo el sistema de prisiones, digamos que lo utilizaba, o sea, se utilizaba el NKVD y el sistema de prisiones para luego, entiendo, ¿sabes?, un poco generar industria también y generar economía. No sé si me estoy equivocando aquí. bueno, Luego, y además hay gente que tiene parcelas privadas. Quiero decir, hay granjeros que tienen sus parcelas, que se habla mucho de, oye, es que la gente se dedica más a sus parcelas privadas que a las colectivas. Es decir, que hay una amalgama de propiedades, no se puede hablar, y además depende del periodo. Yo entiendo de que sí que es cierto de que es mucho más directo lo que dices tú, Rafa, respecto a cómo se ve la visión negativa de Stalin. Entiendo que es mucho más directo también por la época que explica en este libro en comparación con el otro, porque en el otro, en el libro de H. Carr, pues no se llega al tema de las purgas y al tema de cuánta gente murió. Entiendo que también en este libro, cuando hablan sobre el primer, en el Gosplan, sobre la primera vez que se hizo, fue la época en la que, justamente posterior al crack del 29, y que también se vio como, hostia, la Unión Soviética ha sido capaz de, digamos, sobrellevar el crack del 29 y todo el mundo puso los ojos en la Unión Soviética. Entonces, entiendo de que eso se puede considerar como una parte en la que estuvo en el periodo de Stalin, que no se habla de una forma negativa. Yo también entiendo un poco el tema de la colectivización, la entiendo en cierta manera, porque, hostia, tienes durante toda la historia de la Unión Soviética problemas con el tema del pan, del cereal, de poder suministrar comida. Entiendo de que se intenta la colectivización desde un punto de vista de, hey, tenemos que controlar todos los aspectos de la economía, y evidentemente dentro de la Unión Soviética
el sector primario es el sector más importante de la economía que existe. Entonces entiendo de que se lleva a cabo, también entiendo el motivo por el que fracasa. Hablan también sobre el momento en el que existían tantas presiones, pues muchos granjeros migran, dejan las tierras que estaban cultivando. Que estaban cultivando, gracias, para moverse hacia la ciudad. Pero sí, claro, evidentemente, sí, cuando comienzas a hablar sobre las purgas también, sí que es cierto de que, en cierta manera, entiendo de que falta un poco más de información, sobre todo, por ejemplo, en este punto en el que habla de cómo Stalin, cuando veía algún genio, ya sea militar, ya sea científico, los intentaba controlar, intentaba, digamos, destrozar su bienestar, y entiendo de que también falta un poco más de información de esto, porque esto sí que se puede ver como un punto de vista como, no sé, como muy bestia, ¿no? No sé si sabéis a lo que me refiero. Creo que está por la parte de las purgas. Esto, dominating talents and utilizing them. Dominando talentos y utilizándolos. Y luego también está esto de cuando Stalin pidió perdón a Tukhachevsky. Es como, hostia, hablar sobre cómo controlas a la gente que trabaja dentro de ti, el tema de las purgas, porque creo que la persona era muy paranoica. Entonces es difícil de poder sacar algo en claro. También creo que en algún momento dicen que esto también es... Bueno, siempre... O sea, antes de leer este libro, yo también vi como, hostia, Stalin de alguna manera ayudó también a que la Segunda Guerra... que fueran capaces de que la Unión Soviética ganara la Segunda Guerra Mundial. Pero en algunos puntos de este libro a mí me da la sensación de que la Unión Soviética consiguió ganar la Segunda Guerra Mundial pese a cómo Stalin destrozó la Unión Soviética desde dentro. Porque sí que es cierto de que muchísimos mandos militares, muchísima inteligencia, pues la acaba como medio destruyendo, creando un problema sobre el ejército. Y es más, también el tema de yo qué sé, ya yendo fuera del libro, ¿no? La batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado no es más que Stalin diciendo: este pueblo lleva mi nombre y por tanto de aquí no se mueve nadie. Y la cantidad de gente, ¿sabes? Claro, y la cantidad de gente que murió en esta batalla, quizás de una forma innecesaria, en este momento se ve como, sí que se ve como el impasse en el que la Unión Soviética comenzó a tirar hacia atrás la Alemania de Hitler, pero entiendo de que la victoria no vino de ese sitio, la victoria vino de que aguantaron hasta el invierno, y entonces a partir del invierno un ejército que está en territorio que se supone que es enemigo tiene menos recursos, y a medida que pasa el tiempo, pues estos recursos van siendo cada vez más limitados, ¿no? Hasta aquí voy a hablar. Muy bien, pues Carlos, si quieres... Sí, bueno, se han dicho muchas cosas. Es interesante lo que comentaba ahí Sergio, ¿no? Sobre me parece una idea muy buena, ¿no? La URSS gana la guerra a pesar de Stalin, ¿no? Y no gracias a Stalin, ¿no? Yo creo que eso es importante, porque es verdad que cuando analizas la cantidad de cuadros políticos y militares que se carga, pues justo en los años y en los meses previos a la Segunda Guerra Mundial, es increíble. Y probablemente el avance nazi tan exitoso al principio puede ser que tuviera, y creo que lo llega a decir incluso, ¿no? Tenía que ver con el hecho de que no había gente con experiencia defendiendo los diferentes enclaves, ¿no? Y Stalin, a las malas, pues le toca aprender la lección de decir: oye, no, necesito a gente potente, gente con tabla en el asunto para poder tener éxito. Volviendo un poco a las preguntas que había hecho Bricio antes sobre el papel de los medios de producción y cómo eso afecta a la caracterización del régimen de la Unión Soviética. Yo creo que habría que hablar de diferentes etapas, ¿no? Y voy a intentar describirlo rápidamente para que tengamos un bosquejo general de cómo se da. En una primera fase, probablemente yo creo que la más revolucionaria, lo que sucede es que la Unión Soviética, el partido bolchevique, cuando triunfa en octubre, al principio se puede decir que es un partido de masa, ¿no? Pues un partido que está sustentado en los soviets de San Petersburgo y de Moscú, y en esas ciudades donde el sujeto revolucionario, la clase trabajadora, es muy potente, pues realmente organizan pues la colectivización de fábricas, y eso que decías tú, ¿no? Los medios de producción terminan, sobre todo en las primeras etapas de la revolución, en manos de los trabajadores.
¿Qué sucede? Pues sucede la guerra civil, sucede la no internacionalización de la guerra, que es verdad, de la revolución, que es verdad que se da de forma parcial, porque se Una expande por pregunta, Europa del Este, Carlos. pero Quiero decir, sí, cuando hablas de que es un partido de masas y dices que está centrado en, bueno, que tiene una buena base tanto en Moscú como en San Petersburgo, ese partido, ¿cómo estaba extendido en las zonas rurales? Porque claro, Rusia es un país tan grande que a mí me cuesta imaginarme que estuvieran, que pudieran tener influencia en todo el país o en una parte importante. Supongo que en las ciudades grandes sí, ¿no? Pero eso puede es que desarrollar no un la poquito más. tenían. Vale, no la tenían. No la tenían. Es cierto que justo cuando, pocos meses después de la Revolución de Octubre, consiguen ganarse también la simpatía del Soviet de Campesinos. Vale. Y de hecho ahí hay un gran desfile, como que es un momento así de sensación de triunfo, ¿no? De Lenin, ¿no? De decir, hostia, por fin hemos conseguido ganar a los campesinos. Pero la realidad era otra. La realidad era que el partido bolchevique era un partido urbano, era un partido de obreros, Vale. en un país tremendamente rural, y eso también habla de un poco después de las grandes contradicciones que vive la revolución desde el principio. Y yo creo que eso tenemos que, y creo que Levin sí acierta al explicar eso bien, y sobre todo lo dice también en las conclusiones. Al final, una revolución, el gran reto que tiene por delante es revertir no solo el régimen que tiene anterior, en términos de su estructura política, jerárquica, judicial, etcétera, 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 sino toda la evolución histórica de un país. Y ahí hablamos de economía, hablamos de demografía, hablamos de comportamientos que no se pueden controlar desde el propio Estado, y eso hace que los propios... Ya en la primera etapa de la revolución sobrevivan muchas instituciones del zarismo, ¿no? Que eso es algo que creo que explica muy bien. Al final, porque no les queda otra. Es decir, tenemos que funcionar de alguna manera y que esto es lo que tenemos. De hecho, muchas veces se fijan también en países occidentales para tratar de crear instituciones que puedan de alguna manera ayudar a organizar un país tan grande y tan complejo. Por eso yo creo que en una primera etapa sí se puede hablar de que la revolución en sí empuja a que los medios de producción estén en manos del pueblo, ¿no? Tanto de obreros como de campesinos. Pero la guerra civil hace que el Estado pierda su sujeto revolucionario, que es la clase obrera, porque lo dice Levin también, ¿no? Hay una etapa en la que la URSS es un campamento militar, ¿no? Todo el mundo está luchando. Y eso hace que en una tercera etapa ya el propio partido, que se ha despolitizado por esa guerra civil, y eso después Stalin lo va a llevar muy lejos, cargándose a todos los cuadros importantes. Cuando tú despolitizas el partido, lo conviertes en un aparato del Estado y deja de tener un elemento democrático, un elemento de discusión, porque ya los elementos políticos desaparecen de ese partido. Y eso se da en esa tercera fase en la que ya al final lo que sucede es que el partido, que al principio era un partido pues, de los obreros y de los campesinos, termina siendo el partido del Estado, una expresión más del Estado. Y entonces los medios de producción, si al principio a través del partido eran de la clase trabajadora y de los campesinos, ahora, en esta última etapa, pues son del Estado. Y los medios de producción del Estado, que no tiene una conexión directa, porque el partido se ha despolitizado con el pueblo, se ha convertido en los medios de producción, pertenecen a esa capa burocrática que se ha generado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se da hasta el final. Y de hecho es la capa burocrática esa la que se termina comiendo a la propia Unión Soviética al final, ¿no? Ese absolutismo burocrático del que hablaba ya se ha implantado, ¿no? Es un poco lo Claro. Al final... Sí, vale. Sí, totalmente. Y después yo creo que... después me quería comentar una cosilla que ha comentado Rafa sobre la configuración económica de la Unión Soviética. Él decía que la intervención económica no es algo socialista, es algo... De hecho, lo dice creo que Lenin. ¿Quién nos enseña a planificar? Los capitalistas son los que nos enseñan a planificar. Es decir, la planificación económica no es algo que venga del socialismo. Pero creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de comparar, por ejemplo, pues eso, precisamente la Unión Soviética con Estados Unidos, ¿no? La Unión Soviética intentó hacer las cosas bien, ¿no? También en los años 20, ese gran debate que había entre Bukharin y Preobrazhensky sobre cómo se intervenía en la economía y tal. Al final, lo que le sucede a la Unión Soviética, yo creo, es que como muchas economías que se desarrollan tardíamente en el capitalismo, pero que tienen
muchísimos recursos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, pienso también en Venezuela o pienso en lo que se convierte, sobre todo en su primera fase, en una economía extractivista. Por eso, el carácter extractivista de la economía soviética hace que la industria, la producción de acero, sean tan bestias, ¿no? Tiene mucho acero, tiene la capacidad de extraerlo y tiene la capacidad de producirlo. Pero hay un autor británico que le eché un vistazo a un libro que tengo aquí en casa, que dice que en parte la caída de la Unión Soviética se debe a que esa autarquía económica basada un poco en el extractivismo de la Unión Soviética se estanca a partir de los años 70. ¿Por qué? Pues porque la tecnología necesaria para seguir desarrollando esa primera fase de industria pesada de la industrialización no existe en la Unión Soviética, y como está cerrada a los mercados internacionales no la puede incorporar, ¿no? Por eso, pues bueno, Gorbachev también hablaba de cierta apertura, ¿no? Porque se daban cuenta de que o empezaban a incorporar esos elementos tecnológicos que permitían llevar la revolución industrial más allá de los sectores más pesados, pues no iban a ir a ningún sitio. Y yo creo que esas son algunas, pues al final, son algunas de las claves que permiten entender la historia de la Unión Soviética. Yo creo que es fundamental entenderla, entender su economía no solo en el marco de lo que sucede en base a la administración soviética de la URSS, sino todo el recorrido histórico que tiene. ¿Y qué sucede, de hecho, cuando cae la Unión Soviética, ¿no? Al final nos damos cuenta, pues, de que seguimos teniendo un país tremendamente pobre. La Rusia del año 90, incluso la Rusia actual, ¿no? Se ve un país replegado sobre sí mismo, sin una industria, bueno, todo esto lo podemos comentar si queréis más adelante, no me enrollo más. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Rafa, tu turno. Pues quería comentar un poco sobre el tema de el desarrollo. Es que, a ver, yo entiendo que esto es difícil de saber, ¿no? Pero entiendo que a la hora de planificar, tomarte en serio el proceso de planificación de una economía y la gestión de recursos de un país, el proceso de industrialización acelerada, teniendo un régimen autoritario, no es tan complicado, o sea, no es tan complicado, es complicado, es muy complicado, pero se puede llevar a cabo de una manera relativamente satisfactoria. Es decir, el proceso de industrialización de la Unión Soviética, o yo qué sé, o de España a lo mejor, que también era un régimen autoritario cuando hice ese proceso, no tan tocho, ¿no? Pero la industrialización en la época franquista, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista de un sistema autoritario se puede realizar de manera relativamente satisfactoria. Incluso yo diría que, bueno, la industrialización de España y la industrialización de la Unión Soviética se llevó a cabo de una manera medio bien. Lo que pasa es que conforme pasa el proceso de industrialización del país y empieza a generarse, yo creo que la manera de seguir creciendo, de que tu economía siga creciendo a nivel de PIB per cápita, o sea, a nivel de calidad de vida de la gente y de gestión de los nuevos recursos, es una cosa muy complicada hacerla desde un sistema central y planificador. Es más complicado, que yo creo que se puede hacer, porque realmente a lo mejor tienes que empezar a atender más a un punto de vista, pues, a la China, ¿no? Porque, claro, China también, yo entiendo que la China actual, sus planes quinquenales ya han aprendido mucho. Bueno, se formulan de una manera totalmente distinta a la Unión Soviética, pero han aprendido mucho de todos los errores soviéticos, entiendo yo. Y han aprendido mucho de por qué sitios no explorar. Pero claro, la Unión Soviética, siendo de las primeras que se planteó este proceso de planificación central tan en serio, o sea, había planificación central, como ha dicho Carlos, y entiendo incluso que Estados Unidos también tenía un sistema de planificación que lo gestionase de una manera distinta. Tenía un plan de industria, tenía un plan de cómo quería cada una de las regiones de Estados Unidos se desarrollasen en base a sus ventajas competitivas. Tenían un plan, pero el plan se llevaba a cabo de una manera totalmente distinta. Entonces, lo que quería decir básicamente es que a partir de que se industrializó la Unión Soviética, se quedaron sin una hoja de ruta tan clara y tan sencilla de realizar. O sea, tan sencilla que, repito, la industrialización es muy compleja también, desde un punto de vista autoritario. Pero era más complicado. El problema del sistema de incentivos necesitaba mucho más prueba y error de los que les daba tiempo a la historia de la Unión Soviética realizar para poder llegar a una hoja de ruta
óptima, que a lo mejor otros países otros países desarrollistas, todos los países que han llevado a cabo su desarrollo después de la Unión Soviética, vamos a decir después de los años 60, tenían ya muchas cosas exploradas pues, por la Unión Soviética y por otros muchos países, entiendo yo, ya tenían muchos caminos aprendidos. Lo que me refería a eso, también quería hablar dos temas que me parecieron muy curiosos y que habla en el libro. Uno es, que yo no tenía ni idea, de los problemas tan duros que tenían de mano de obra, o sea que al final es gestión de recursos, del problema tan gordo que tenían de natalidad, que yo tampoco sabía, me sorprendió que el problema de natalidad le apareciese tan pronto, porque yo creo que empieza a hablar de los problemas duros de natalidad a partir de los años... Bueno, claro, es que está también el problema de la población, cómo se diezmó con la Segunda Guerra Mundial. Pero ya más después de la Segunda Guerra Mundial no había una natalidad tampoco grande. Pero, o sea, era Rafa, una natalidad que era para abajo en picado. Así que Rafa, uno de los motivos de esa caída de la natalidad es precisamente la industrialización forzada. Quiero decir, el hecho de hacinar a tantas personas en ciudades que no estaban preparadas para acogerlas, porque en muchos casos habla de los metros cuadrados que tenían disponibles la gente que venía del campo, que bueno, y las condiciones eran paupérrimas. Y se destruyó la institución de la familia, que era una institución muy fuerte, y ya no solo de familia, sino de comunidad que había en las zonas rurales. Ese choque, él habla de ruralización de las ciudades, hay un choque muy potente entre campo y ciudad, y cuando hablas de que la industrialización es sencilla hasta cierto punto, porque tienes que imitar a los que ya lo han hecho bien, también tienes que tener en cuenta ese factor, ¿no? Rusia era un país agrario, entonces, claro, esa transición tan acelerada tiene una de esas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, pues la caída de natalidad, te falta mano de obra, la gente ahí es más infeliz, ¿no? No sé si habla también de datos, ya no sé si de alcoholismo o qué, pero quiero decir que sí que hay un choque muy potente que diezma a la población en muchos sentidos, ¿no? Y ya te dejo seguir, perdona. Habla de dos cosas también en esa dirección de lo que has dicho, David, que es la incorporación demasiado rápida de la mujer al mercado de trabajo. También, cierto. También el hecho de que se diferencian mucho el porcentaje de mujeres. Entiendo que después de la Guerra Mundial, como mueren muchos más hombres, ya no es simétrica el 50-50 por género. Claro, y lo compara con la ciudad y con el campo. Quiero decir, la proporción... Claro, y ese factor que tú dices... Claro. Ese factor que tú dices de la diferencia también influye mucho en el tema de los abortos, que claro, las mujeres que ya se ven incorporadas al mercado de trabajo, que además había problemas de hambruna después de la Segunda Guerra Mundial, claro, también se veían mucho más forzadas a abortar. O sea, claro, la Unión Soviética dice que era la reina en el tema de aborto, también porque los contabilizarían todos, que yo imagino que en los países occidentales a lo mejor también los datos son un poco más... O bueno, no lo sé, la verdad, no tengo ni idea de esto, pero bueno, se dice que los datos de aborto eran muy grandes. Entiendo que porque las mujeres se metieron en el mercado de trabajo y no daba la vida abasto. Uh-huh. En fin, que el problema de la mano de obra, y sobre todo, claro, no tanto de que te falte mano de obra porque ya tienes poca inmigración que te venga y tienes también poca natalidad, y porque se te ha muerto un porcentaje muy alto de la población, porque la que más sufrió la Segunda Guerra Mundial entiendo que es, a lo mejor algún país pequeñito también la sufrió mucho, ¿no? Pero la Unión Soviética quizás fue la que más lo sufrió, así en datos nominales seguro, y relativos, pues supongo que de las que más también. Claro, es que la verdad que se enfrentaron, después de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaron a bastantes problemas. Y el tema de los incentivos también era muy difícil de gestionar, siendo de los primeros países que se lo tomaban desde un punto de vista centralista y planificador, el cómo gestionar los incentivos para que la mano de obra en los pocos sitios que hay se te vayan del sitio en donde hace falta la mano de obra al otro. También creció mucho la gente que decidió ser autosuficiente en el campo, que eso también lo dice en el libro, de vincularse totalmente de la economía del comercio y ahora gestionarse como en la época rural, pues antes del 1900, de que más o menos las familias intentaban ser autosuficientes y comercial un poquito, muy poquito con sus vecinos y poco más. En fin, que bueno, dejo la palabra para Carlos, que tiene ahí, ¿no? Me toca a Carlos. Carlos, adelante. Muchas gracias, Rafa. No. Vale, sí, las cuestiones que apuntaba
Rafa, yo creo que son fundamentales un poco, ¿no? Para realmente entender, o sea, la dimensión de los problemas. Yo, sin querer criticar o, bueno, por decirlo así, darle mérito a la Unión Soviética, creo que es bueno a lo mejor tener una imagen de que el proceso de industrialización en cualquier país es problemático. En cualquier país, sea capitalista, sea socialista, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros analizamos mínimamente el país en el que se produce la industrialización, Gran Bretaña, cuando se producen en el siglo XVIII los primeros acercamientos de tierras, que es lo que permite privatizar, sobre todo tierras comunales, que se genere un mercado de la tierra y ese mercado de la tierra favorezca la inversión, el desarrollo tecnológico, etcétera, 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 ¿no? Que es la base de la revolución industrial en Inglaterra, vemos que la consecuencia es dejar sin tierra a cientos de miles de personas que al principio se morían de hambre, literalmente, en Inglaterra, ¿no? Cuando empiezan los acercamientos de tierra. Se da también una urbanización caótica y a lo bestia, ¿no? En Gran Bretaña en el siglo XVIII, que hace que, pues, yo que sé, ciudades como Manchester o Liverpool, la gente viva en barrios con condiciones totalmente deplorables. Es decir, el proceso de industrialización siempre es problemático. Hablaba de España, ¿no? Por ejemplo, el caso de Rafa, ¿no? La gran industrialización de España realmente se da en los años 60, durante la dictadura franquista, que curiosamente se conocen en historia como el periodo desarrollista, ¿no? Y obviamente, si nosotros analizamos lo que sucede en los años 60 en España, vemos también la cantidad de problemas que tuvo el tema de por ejemplo, el chabolismo en Madrid, en Barcelona, los problemas de urbanización en general en muchísimos lugares, la caída de natalidad también de forma puntual, el proceso de emigración tan bestia que se da, es decir, 1 de cada 10 españoles, un dato muy bestia, se tiene que ir de España en los años 60. ¿No? Porque no tira para adelante, ¿no? Ya se ha industrializado el campo y sobra gente en el campo y si no quieres morirte de hambre te tienes que ir de España, ¿no? Y de hecho, si nosotros analizamos un poco los problemas de la estructura económica española actual, pues tiene que ver con ese proceso de industrialización que se dio en los años 60, ¿no? Es decir, dependemos de la industria de la construcción en gran medida y a día de hoy somos un país de sol y playa, ¿no? Que eso lo configura Franco en los años 60, ¿no? Ese modelo económico en las costas. Yo creo que, incluso si hablamos de Estados Unidos, las barbaridades que hicieron los americanos en esa conquista y colonización del oeste, del salvaje oeste, donde se cargan fácilmente a cientos de miles de indios solo para, pues, meter el ferrocarril o ¿no? Conseguir o localizar algunos yacimientos petrolíferos, pues vemos que al final los procesos de industrialización son tremendamente violentos. Y yo creo que lo que sucede en la Unión Soviética en gran parte se explica por esa evolución histórica que el propio país había tenido. Interesante hablar, por ejemplo, si nosotros analizamos la Rusia del siglo XIX, es una Rusia que vive ya en esa contradicción campo-ciudad. Ya hay un conflicto entre campo y ciudad, ¿no? De hecho, el zar Alejandro II, en el año 1861, intenta de alguna manera industrializar el campo prohibiendo la servidumbre, ¿no? Pero realmente vemos que hasta la Revolución Rusa sigue existiendo esa situación de servidumbre en la realidad, ¿no? Es decir, hay un conflicto entre el modelo productivo de la ciudad y el modelo productivo del campo. Y la Unión Soviética, que es un sistema socialista en el que se supone que todos queremos ser iguales, pues cuando se da cuenta de que ha llegado al poder y que tiene que empezar a gestionar eso, pues se cuenta con el tremendo embrollo que eso supone a la hora de gestionar, porque te encuentras con una realidad en la que has tenido una industrialización parcial en centro y núcleo urbano, pero tienes que organizarte el campo para que esa industria funcione, si no, no sale adelante, ¿no? Y el conflicto campo-ciudad se da precisamente en ese marco, ¿no? No sé si tenéis... Eso que has dicho es clave, porque es una cosa en la que se para mucho E.H. Es que, bueno, a mí me da la sensación, volviendo a comparar los libros, que el libro de E.H. es más corto, pero como a mí se me quedó más. Creo que profundizaba mejor en los temas. Y en este caso, pues él incide mucho en que si no están bien compensados campo y ciudad, o te cargas a la agricultura o te cargas la industria. Claro, entonces, aquí en este libro lo que me gusta del siglo soviético es que complementa esa visión porque separa
a contarnos las consecuencias más sociológicas, ¿no? Te da muchos datos, ¿no? Pues los que comentábamos con Rafa, ¿no? Del porcentaje de mujeres y hombres, los metros cuadrados que tiene la gente disponible, si tenían agua, si tenían luz, y ese choque, ¿no? Porque incide mucho en el hecho de que Rusia era un país muy rural, ¿no? Y luego, volviendo a lo que comentabas tú, ¿no? De la Rusia prerevolución, la Rusia zarista, yo a raíz de esto me leí un par de relatos de, bueno, no sé si conocéis El capote de Gogol y La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, que son cuentos muy cortos, y que te habla de lo, joder, digamos, sin sentido, ridícula e ineficiente que era la burocracia, ¿no? Que es algo de lo que no se acaban de librar después, ¿no? O sea, lo quería un poco por tener, me lo leí un poco por tener contexto, ¿no? Y son relatos en los que te habla de esa burocracia infinita, esa soberbia, esa dicotomía entre, oye, yo tengo poder, yo soy de la alta esfera. Es que, de hecho, en el capote, cuando hay un problema y tienen que ir a hablar con una autoridad, esa autoridad no tiene nombre, es una alta esfera, le llama, o alta personalidad, o algo así, ¿no? Y eso es algo de lo que no se libra. Entonces, es un poco por incidir en esos problemas que persisten, aunque tú cambies digamos, en algún momento diría que sí, Lewin habla de que la URSS era una hidra de 1000 cabezas, ¿no? Y parece como que, aunque haya diferentes modelos de gobernar, el de Lenin, que era un poco más, digamos, en el que se podía disentir, ¿no? Porque se habla de cómo en esos debates se podía llevar la contraria o no. En Stalin, que era una era un poco más, bueno, bastante más autoritaria, ¿no? Pero sin embargo, esos problemas persisten. Eso de que tú has comentado, yo no lo conocía, ¿no? De prohibir la servidumbre, ¿no? Por parte del zar para desarrollar la ciudad. Esos problemas de una burocracia infinita, ineficiente, esa lucha campo-ciudad, pese a que cambian radicalmente, o por lo menos sobre el papel, los gobernantes, no se acaban de subsanar, ¿no? Bueno, era un poco, quería incidir en eso, y bueno, ahora va Sergio, Carlos y Rafa, ¿vale? Adelante, Sergio. Vale, yo sobre lo que habías dicho otra vez, un poco sobre la comparación entre los dos libros, yo creo que también está bien entender de que el libro que leímos de H.K. es una versión más reducida, sistematizada de una obra muchísimo más grande. Sí. Entonces, tenemos esta opinión quizá precisamente porque nos hemos leído un libro que está hecho para que gente como yo sea capaz de poder leer los aspectos más fáciles de entender sobre la política de la revolución y la primera parte de la Unión Soviética. Entonces, sí que es cierto de que veo que en este libro, pues, te puedes perder muchísimo más. Luego, respecto al tema sobre la industrialización y un poco pensando un poco sobre la internacionalización de la revolución. Es decir, quizá lo que voy a decir es un poco demasiado obvio, ¿no? Pero lo que se conoce como Rusia hoy en día es un territorio que es vasto y, sin yo saber muchísimo sobre la sociedad, entiendo de que la gente que vive en la zona europea, la gente que vive en Siberia y la gente que vive en la zona del Pacífico muchas veces tendrán diferencias que son abismales. Entonces, ser capaz de, en un país que además está tan atrasado económicamente, es decir, si es un problema llevarlo en un país como España, que en términos de territorio es muchísimo más pequeño, el tema de la industrialización, llevarlo a esa escala es que tiene que ser prácticamente imposible. Y luego, si hablamos sobre la internacionalización de la revolución, si esto añades, aparte del vasto territorio que implica lo que es Rusia, añadir las otras repúblicas, como creo que Kazajstán era una república, ¿no? Polonia, la zona báltica, lo que viene siendo Ucrania, la República Checa, es que a mí me parece como vasto e imposible. Entonces, poder llevar esta revolución a una escala, entiendo que mundial, ¿no? Que es, esta es la idea, a mí me parece prácticamente inabarcable, así de buenas a primeras, porque es como la gente piensa distinto, la gente tiene diferentes culturas y esto afecta directamente a cómo se lleva la economía. Y
y entiendo que eso también lleva muchísimo al conflicto. Y Sergio, Ya está. la comparación un poco con Estados Unidos, ¿no? Que quiero decir, en ese contexto eran las dos potencias hegemónicas. Es decir, Estados Unidos, siendo también enorme, es mucho más homogéneo, pero quizás sea por cómo se ha configurado ese país, ¿no? También un poco por lo que ha hecho dentro del territorio, ¿no? Sí, Es decir, a mí me ha parecido que quizá, es decir, no entiendo, no sé mucho sobre la historia de cómo Rusia llegó a ser Rusia, ¿no? Sobre todo en el tema del imperio de los zares en el siglo XVIII, siglo XVI, siglo XIX y tal. Pero también sobre lo que sabemos sobre la historia de los Estados Unidos, que es un poco lo que también ha dicho Carlos, la de masacres que se hicieron a los aborígenes que vivían en ese mismo territorio, y no solamente esto, sino, es decir, la conquista de estados que formaban parte de lo que hoy se conoce como México. Es decir, no es una historia bonita, precisamente, y todo ha sido a partir de ondear la bandera y de promover lo que yo pienso que es un país que es como muy patriótico, ¿no? Desde un punto de vista que quizás a mí me parece un poco incluso tóxico. Sí, pero paradójicamente el hecho de... Que paradójicamente el hecho de haber respetado esa independencia nacional, ¿no? Aunque se habla mucho en el libro de la Gran Rusia, ¿no? Y de ese nacionalismo ruso y cómo imponerlo y tal, el hecho de no poder hacerlo porque es un país en una institución, la URSS, que se forma a través de unidades preexistentes, hace que sea más ineficiente a la hora de desarrollar su proyecto político-económico que Estados Unidos, que se construye de cero, ¿no? Digamos, o sea, hay unas colonias que van cogiendo terreno. Es verdad que los medios son muy, muy censurables, ¿no? Pero que al final consiguen una homogenización que hace que sea... O sea, en Estados Unidos yo creo que es un país mucho más estable. Sí, es mucho más homogéneo que Rusia. Rusia me parece súper heterogénea por lo que acabas de decir, ¿no? Y eso hace que funcione mejor, por lo menos en ciertos términos, no sé, nos puede gustar más o menos. Creo que también existe, si tú ves el mapa de los Estados Unidos, si ves cuáles son las grandes zonas industriales, dónde están los núcleos de población, creo que le pasa un poco como a España, del plan, el centro es vasto y la densidad de población es muy baja en comparación con la zona del Pacífico y la zona del Atlántico. Entonces, y supongo que también en la zona fronteriza también existe bastante industria y bastante población, pero luego existe un gran territorio en medio que es, pues es naturaleza y que no hay muchísima gente. Entonces, al fin y al cabo, supongo que son maneras de cómo tú puedes llevar el país. Sí que es cierto es esto, ¿no? Es decir, creo que se basaron, pese a ello, creo que sí que los Estados Unidos sigue siendo un país bastante heterogéneo porque también tiene, pese a que los estados del suroeste originariamente siendo que fueran del Estado de México, todavía existen muchísimas personas de origen de México y de los otros estados de Centroamérica y de Sudamérica. Y por tanto, es decir, no es que esté en Nuevo México, he estado en el estado de Washington, en Seattle, que están tocando a Canadá, y habían poblaciones en las que no me hacía falta hablar el inglés en ningún momento. Es decir, hablando castellano entonces sí que existe esta heterogeneidad, ¿no? Pero lo que quiero decir, creo que quizás culturalmente ha luchado mucho más porque todo el territorio tenga una misma cultura en la que quizás los que son de origen europeo, digamos, de origen inglés o de origen neerlandés o de origen irlandés o alemán, pues son los que están en un punto quizás más alto en comparación con todos los restos de población que hay. Perfecto. Bueno, pues gracias, Sergio, si has terminado. Sí. Pues le damos paso a Carlos, luego va a Rafa. Sí, el caso de la revolución, creo que es interesante, ¿no? Si analizamos la historia de la industrialización americana, se ve muy bien, pues, cómo yo creo que el éxito de la industrialización americana tiene lugar cuando, y eso realmente es un conflicto que se dirime de forma súper violenta en la famosa guerra de secesión estadounidense, ¿no? Que siempre se dice que es por el tema de la esclavitud y no tiene nada que ver. La intención del norte en la guerra de secesión es tratar de conectar los elementos industriales del norte, ¿no? De ciudades como Chicago, Nueva York y tal, con el sur algodonero, ¿no? Y de alguna manera generar esa conexión
fijaros, ¿no? Campo-ciudad, Ujú. que permita dar un salto económico mucho más potente, ¿no? Y en Estados Unidos tiene una guerra, no sé cuántos millones mueren, ¿no? Una de las guerras, es una de las primeras guerras modernas que ya deja un reguero de violencia tremendo, ¿no? Pero es que es más, después el éxito inmediato posterior a eso es la expansión un poco imperialista y colonial americana, ¿no? Que es lo que sucede ya. De hecho, los españoles son de las primeras víctimas de esa expansión, ¿no? Con la guerra de Cuba, Filipinas, y cómo Estados Unidos ya, sobre todo Latinoamérica, la empieza a usar como decía, creo que era Monroe, el presidente Monroe, ¿no? Como su patio trasero, ¿no? Que se convierte en... Y claro, al final tú dices, es que desarrollarte así es la hostia, ¿no? Porque dices, yo tengo productos industriales, los sitúo en lugares menos desarrollados, de esa manera no tengo problemas de sobreproducción, mi economía genera y produce cada vez más, y en el momento en el que uno de los países del sur de Europa intenta plantarme cara en ese sentido, pues se invade, ¿no? De hecho, si analizamos la cantidad de intervenciones norteamericanas en Latinoamérica en el siglo XX, es una cosa tremenda, ¿no? Pero creo que no hay ni un solo país latinoamericano que no ha tenido alguna intervención militar o a través de la CIA, ¿no? En el último siglo XX, ¿no? Y si volvemos un poco a la Unión Soviética y tratamos de compararlo, pues claro, nos damos cuenta, es que con esa forma de funcionar, un sistema socialista nunca va a tener la capacidad de realmente competir de tú a tú con un sistema, o sea, un sistema socialista nunca va a poder competir de tú a tú con un sistema capitalista. Por eso Lenin o Trotsky tan pronto ya hablaban de que o la revolución era internacional o no será. Pues si nosotros estamos obligados a convivir con un sistema capitalista, nos va a comer, nos va a ganar. Y de hecho, el libro apenas dedica espacio y tiempo a eso, pero como, por ejemplo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos, con la carrera armamentística, empieza a ahogar cada vez más a la Unión Soviética, ¿no? Y ya en la reunión final con Reagan en los años 80, ¿no? La guerra de las galaxias, el tema de Afganistán y todo eso, eso ya es el tiro de gracia, ¿no? A la Unión Soviética, ¿no? Y por eso se hablaba de una revolución que tenía que ser internacional. Y hablamos de internacional que tenía que ser mundial. La revolución tenía que ser mundial. Claro, obviamente dilucidar un marco revolucionario internacional, viendo todos los problemas que se encontró la Unión Soviética en el siglo XX, pues resulta también muy complicado, ¿no? Resulta muy complicado, pero yo creo que si el día de mañana nosotros nos queremos plantear realmente una alternativa al sistema económico capitalista, lo tenemos que hacer a escala mundial, no lo podemos hacer a escala nacional o a escala global, ¿no? Y ya, pues eso ya nos estamos metiendo en otro debate, ¿no? Cambio climático, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que ahí ya nos planteamos otro tema de discusión. Pero bueno, yo creo la idea es esa. Y después una cosa que quería comentar, y ya termino, un poco con lo que decías, David, sobre la dificultad que tiene Rusia en su propia forma de funcionar, tanto actual como previa a la Unión Soviética como durante la Unión Soviética. Yo me leí el libro este de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Sí. que es muy interesante también para entender cómo funciona el espíritu ruso, ¿no? Que siempre habla de la gran contradicción, ¿no? Por un lado tenemos esa ansia de libertad y tal, pero después al mismo tiempo entendemos que o vamos todos a una a base de martillazos del zar, ¿no? O no vamos a ningún lado, ¿no? De hecho, el propio Dostoyevsky en su vida tiene varios conflictos con el zar. El zar, por un lado, lo quería, por otro lado, lo exilia también en algún periodo. Esa gran contradicción rusa se resume también en una ciudad, en una frase que he sacado de la parte final del libro, en la que un autor ruso habla de que nuestro socialismo fue un capitalismo a la rusa. Un capitalismo en su contenido tecnológico y anticapitalista en su forma, ¿no? Eso yo creo que resume un poco pues, ese espíritu tan contradictorio que tiene el pueblo ruso, ¿no? A mí, de hecho, me da muchas ganas, siempre que leo sobre la Unión Soviética, de visitar Rusia y de conocerla, ¿no? O sea que, bueno, ahora mismo es complicado. Sí. Bueno, esa frase del libro de Lewin, no es que por un momento digo yo, esto va a ser de Crimen y Castigo, digo, no, es de Lewin, que la recuerdo yo también. Que es muy buena, sí. Un capitalismo a la rusa.
Pues nada, si has terminado, gracias. Va Rafa. Vale, puedo responder a una cosa que es el tema de que, igual no se me ha entendido bien también porque yo no me he explicado muy bien. El tema de, no creo que la industrialización sea fácil, o sea, entiendo que es muy complicado en cualquier sitio. Lo que quiero decir es que es relativamente fácil que cumpla la expectativa. O sea, yo creo que el país, cuando se propone una industrialización acelerada para poder competir con el resto de extranjeros y no tenés que importarlo todo, bueno, lo que desde un punto de vista de un poder más autoritario, un totalitarismo, es relativamente fácil hacer lo que esperas hacer y cumplir con ciertas expectativas, tanto tú como tu población. Y me explico. Cuando lo llevas a cabo, se entiende que ya se sabe, tanto por tu parte, que va a haber muchos sacrificios, y creo que medio lo entienden tanto la población como el poder, que va a haber muchos sacrificios por las dos partes, que va a trastocar el país de manera radical y que van a cambiar la sociología del país, va a cambiar la economía, va a cambiar todo, pero por lo menos tiene una hoja de ruta, o sea, tiene algo claro de lo que quiere hacer y la población también tiene algo relativamente claro de lo que se está haciendo. Quiero decir que llevarlo a cabo, muchos países lo han hecho y se hace, pero es muy complicado ahora definir una buena hoja de ruta que sea satisfactoria tanto para el poder como para la población, que no se te revolucione, cuando ya se ha llevado a cabo el proceso de industrialización. Rafa, ¿tú crees que la gente estaba alineada con ellos? ¿Que sabía bien lo que querían hacer desde, bueno, no sé si te refieres a Lenin? Bueno, a ver, lógicamente no. O sea, esto en escala de grises, que sabían un poco más lo que se quería hacer que en otros momentos de la historia. Claro, pero volviendo a... O sea, que más o menos se sabía que, o sea, lógicamente no, la población de a pie no tenía, siempre la población de a pie tiene poca idea de los planes que tiene el poder. No, pero Siempre decir, volviendo a la dicotomía entre campo-ciudad, a mí la ¿Sí? sensación que me da por ambos libros es que la gente del campo era bastante reacia, ¿no? A esos expertos que llegaban de Moscú con sus planes, ¿no? Oye, vamos a colectivizar esto va a funcionar así, porque muchos de ellos preferían, pues eso, cultivar sus propias tierras ahí, pasar más tiempo, ¿no? Porque les tenían más incentivos para ello. Entonces, quiero decir que no parece que fueran todos a uno, pero porque es que realmente es muy difícil, y más en ese tiempo, ¿no? No había, la información no se transmitía como ahora, y entonces, claro, de hecho, pues eso, que tenías enemigos en casa, ¿no? Había gente que no trabajaba para conseguir ese objetivo común, ¿no? Sí. A ver si consigo explicarme y lo enlazo con lo que quiero decir yo, con lo que hablamos también en el debate anterior. En el debate anterior estuvimos hablando del tema hablamos un ratito muy pequeño del problema del desacople de la curva de productividad con los salarios. Sí. En países que ya se habían industrializado, ¿vale? Por ejemplo, en la gráfica famosa esa es la de Estados Unidos, cuando a partir después de la Segunda Guerra Mundial van en la misma dirección los salarios y la productividad, es decir, si la productividad aumenta 3, los salarios aumentan 3. Creo que en los salarios promedio, que bueno, eso es otro tema, ¿no? Si sería más importante la mediana o el promedio, pero el promedio ha sido un indicador así grosero. Y iban paralelos. O sea, si aumentaba uno 3, aumentaba el otro 3. Y a partir me parece que el punto de inflexión era la crisis del petróleo en los años 70, que también empezaba a coincidir con un poco que la Unión Soviética parecía que tenía una dirección menos clara. O sea, por si lo queremos relacionar con la Unión Soviética, porque claro, aquí hay una tesis con respecto al desacople de la curva de productividad con los salarios, que es que cuando Occidente ya se dio cuenta, cuando Estados Unidos se dio cuenta de que Rusia ya no era un objetivo a conseguir por la clase trabajadora dentro de los países occidentales porque se estaba desmoronando poco a poco. Entonces dijo, vale, ahora vamos a quitarle poder y poder adquisitivo, poder político, poder adquisitivo, todos los tipos de poderes a los trabajadores y a las esferas bajas de la población, porque ya no nos hace falta, ya no hay ningún competidor que ponga en jaque nuestro sistema. Esa sería una de las tesis. Entonces ya empezó a ganar mucho más la guerra ideológica, el sistema capitalista y podían
chupar mucho más el excedente a sus trabajadores. Entonces, eso yo entiendo que sí es relativamente verdad, pero es que, claro, enlazándolo con lo que trataba de explicar con el tema de la industrialización, es complicado, yo entiendo, cuando ya le has dado a la población, cuando ya le has dado la industrialización a la población, tiene una segunda etapa en la que tienes que esa población darle ahora a toda esa población unas condiciones de vida que se vea materializado que toda esa gente, ese proceso de sacrificio y de industrialización se repercute en sus condiciones de vida. Le das educación, le das sanidad, le das comida, quitas las hambrunas, mejor dicho, mejora su calidad de vida. Ese proceso yo digo que es más complicado respecto a hoja de ruta en un país. Es más complicado tener claro una hoja de ruta respecto del punto de vista de la planificación central y del Estado, ¿vale? En este caso de la Unión Soviética. Es más complicado esa hoja de ruta y que yo me vería bastante más ciego porque tampoco he tenido tantas otras experiencias que me digan cómo puede ser los intentos de errores que son buenos y que son malos. ¿Y qué es lo que pasa también con el tema de la curva esta de salario y productividad? Que claro, aquí dos cosas. Entiendo que sí, que por un punto de vista entiendo que influyó el comienzo del desmoronamiento de la Unión Soviética y que vino bien el punto de inflexión de la crisis del petróleo cuando la guerra de Israel. Vino bien para poder aumentar el poder efectivo que tenían las clases dirigentes en Estados Unidos y el capital en Estados Unidos y que los trabajadores tuviesen menor trozo del pastel. Vino bien. Y se realizó, pero también ocurre otra cosa, desde mi punto de vista, también por hablar de lo que se habló en el debate anterior, que es que yo creo que cuando ya has conseguido darle ciertas condiciones de vida al pueblo, incluso si no hubiese estado los puntos de inflexión eso, en casi todos los sistemas, yo diría que en todos los sistemas, vas a poder empezar a quitarle trozos del pastel a los trabajadores para dárselo a los dirigentes, al poder económico, a los empresarios y a los propietarios, mejor dicho, porque ya al tener ciertas condiciones no se te va a generar tanta revolución dentro de los países. Entonces, el desacople de la curva de productividad y salarios es un poco es inevitable. Pero puede ser más o menos, efectivamente. Y aquí ya creo que por alusiones, pues dejo, por ejemplo, bueno, iba primero Sergio. Pero... La verdad que no sé quién ha levantado primero la mano, creo que Sergio, ¿no? Pues Sergio, adelante tú. Como quiera, yo simplemente, o sea, más que nada para ver si estoy entendiendo un poco lo que has dicho, Rafa, porque yo lo que entiendo es que económicamente la Unión Soviética en los años 70, o sea, centrándonos en los años 70, sí que la economía en sí estaba en caída, ¿no? Pero eso no significa que los estándares de vida fueran malos, porque lo que yo tengo entendido es que el último periodo de Brezhnev en la Unión Soviética, para una persona, la verdad es que tenía muchísimas mejores facilidades, tenía disponibilidad de trabajo, disponibilidad de vivienda, etc., etc. En cambio, en los Estados Unidos, yo entiendo, lo que he estado viendo últimamente es que los Estados 70 fue un periodo muy turbulento. No solamente, o sea, empezó con el tema de la crisis del petróleo, pero tienes muchísimas cosas que se acumulan. La crisis del petróleo, la guerra del Vietnam, ¿cómo se llama? El punto en el que echaron al presidente de los Estados Unidos a principios de los años 70. Y entiendo de que ciudades como Nueva York en el año 75 eran un basurero y que la verdad es que en realidad se vivía mejor en la Unión Soviética que en los Estados Unidos. Eso no significa, evidentemente, de que a la larga la forma de vida o la forma de hacer de la Unión Soviética sí que iba a llevar esto a una crisis que era bastante bestia. Y entiendo de que también un poco el tema de los salarios y el tema de la productividad, entiendo que a partir del 75 hacia arriba y también con la entrada de la derecha es que se comenzó a dar más valor a la inversión y al digamos, el tema de la bolsa y todo este rollo y, ¿sabes? Ahí este es en el momento en el que se comienza a generar una economía tienes que generar un valor que esté por encima de lo físico, ¿no? Esto es simplemente lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias. Pues Carlos, tu turno. Sí, realmente lo que
lo que decía Sergio, al final yo creo que la economía soviética, y creo que sobre esto podemos hablar también bastante, ¿no? Al final lo que sucede es muy interesante. Realmente ese aparato que se ha ido generando, ¿no? Primero por la integración del partido dentro del Estado y después por las propias prerrogativas, ¿no? Que empieza a construir ese Estado, es que al final se genera un sistema en el que hay como pues una especie de... Creo que él habla de autocracia burocrática, ¿no? Es decir, en el que la propia burocracia es la que impone un sistema desigual, en la que encima está... o sea, la gente no es propietaria de los medios de producción, tiene garantizados ciertos elementos como la vivienda, el trabajo, etcétera, 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 pero al final la cantidad de dinero y de riqueza que empieza a concentrar esa élite burocrática es tremenda, ¿no? Y de hecho esa élite burocrática es muy interesante, ¿no? Pues sobre todo a partir de Khrushchev, cuando empiezan todos los intentos de reforma, ¿no? Un poco también de intentar atacar esa propia élite burocrática. Hay varios ejemplos en los que cuenta como que se pasan por el forro el hecho de que, por ejemplo, pues tengan que vigilar la corrupción o de que tengan que hacer nombramientos de forma mucho más democrática, ¿no? De nuevos puestos. Al final los ministerios o las principales o todas las ramas de la burocracia siguen funcionando a su manera, siguen ignorando también los incentivos que tratan de generarles desde arriba para aumentar la productividad o de conseguir ciertos objetivos, y eso es como que termina devorando, termina devorando a la propia Unión Soviética, ¿no? Y al final, cuando curiosamente cae la Unión Soviética, o sea, es esa propia élite burocrática la que se asimila de forma totalmente natural en la nueva Rusia, ¿no? En el nuevo Estado ruso. Y esa nueva Rusia, de hecho, hoy se está viendo, al final siguen funcionando, ¿no? De una manera hasta cierto punto parecida, ¿no? Con respecto a lo que se decía de Estados Unidos, yo creo que al final el tema de la curva la curva de salario y de productividad, estoy de acuerdo en lo que dice Rafa, en que buena parte de eso se puede explicar por el hecho de que se relaja o sea, una vez que ya la gente ha llegado a cierto nivel, como que ya los capitalistas ven vía libre, porque no hay un movimiento organizado que esté combatiendo por esos salarios, ve vía libre para ir incrementando sus niveles de, vamos a decir, de extracción de excedente de esas clases bajas. Pero yo creo que, aparte de eso, lo que sucede a partir de los años 70, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, y yo creo que se ha ido viendo también hasta ahora, es que progresivamente los mercados, o tengo la sensación de que un mercado se satura mucho más rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha visto con el coche eléctrico, ¿no? Aparece un nuevo mercado y ese mercado enseguida, bueno, Tesla tiene ahí la ventaja competitiva unos años, pero pasan 10 años y ya está súper saturado a nivel competitivo ese mercado. Y claro, para seguir siendo competitivas las empresas en unos mercados que cada vez están más saturados, se ven obligados a extraer cada vez más excedentes de sus trabajadores para de esa manera seguir teniendo un margen de beneficio que les permita ser competitivos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que por ahí, cuando hablamos, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, en España, bueno, yo creo que en todo Occidente la gente ha ido perdiendo capacidad adquisitiva con respecto a sus padres, ¿no? Nuestros padres en los años 80 se compraban, con 20 años ya tenían su coche, con 35 años ya igual se habían pagado el piso y con, yo qué sé, ¿no? Como que esa capacidad de ahorro y sobre todo de que el dinero les rendía mucho más que a nosotros, tiene que ver con eso, ¿no? Al final, nosotros como trabajadores actualmente tenemos menos capacidad adquisitiva porque el valor que generamos se nos reconoce menos, se nos paga menos, ¿no? que antiguamente, ¿no? Claro, obviamente en la misma España de los años 80 veníamos de un periodo de tiempo en el que había un movimiento obrero súper combativo. De hecho, ese movimiento obrero es el que se carga en gran parte también al régimen franquista, y eso hoy en día no existe porque se ha desarticulado, se ha demovilizado, y obviamente eso se ve también muy bien en la historia de la Unión Soviética. El movimiento obrero no rebrota de un día para otro, o sea, tiene que ir construyendo a través de experiencias, ir construyendo, ¿no? La Revolución Rusa, que tiene éxito, es la
La de 1905 fracasa, la del 17 es solo una revolución burguesa y la de octubre es la que triunfa, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo solo os quería decir que llevamos ya hora y media, dijimos 2 horas. No sé cómo vais de tiempo, pero que quizá hay que plantear ya tocar los últimos temas que queramos e ir concluyendo. No sé qué margen tenéis, yo soy flexible, pero bueno, Rafa había levantado la mano. Hasta la 1:30. Perdón, 1:30 yo puedo bien, sí. hasta la 1:30. Hasta la 1:30. Entonces, si os parece, Sí, yo pasamos. mismo, a la 1:30 tengo que quitarme. Muy bien, pues Rafa, si quieres, haz tu intervención y luego pasamos al turno de conclusiones, ¿vale? Vale, yo, bueno, pues mi intervención va a ser pequeña, corta, para dejar tiempo, que es, Carlos ha dicho un poco que es tiene un peso relativamente fuerte en el hecho de que se desacople la curva de salarios con la curva de productividad, el hecho de la globalización, entiendo, y de la competitividad a nivel internacional, si he entendido más o menos bien. Y yo respecto a eso, si yo creo, no la he mirado, he mirado otros indicadores de China, que me darían mi razonamiento a este argumento que voy a hacer, que es esencialmente el índice de desigualdad, el índice de Gini, vaya, en la evolución histórica. Pero no he visto otra cosa que he dicho, pero me parece que me da la razón, que es, si lo que tú dices fuese verdad, por ejemplo, estando el Tesla, claro, han empezado a aparecer coches eléctricos en China que compiten contra el Tesla y que parece que le pueden quitar también mucha cuota de mercado. Eso es otro tema, pero viendo que eso parece que es así, sí. Claro, uno podría pensar, China se ha metido de lleno se ha metido de lleno, lleva mucho tiempo ya metida en lo que es la competitividad internacional, quitó la mayoría de sus aranceles y compite con Estados Unidos de frente con frente. De hecho, tiene más aranceles Estados Unidos que China. Entonces, compite frente con frente. Es la que más se ha expuesto al tema de la competitividad internacional. Y en China, desde hace ya bastante tiempo, ahora menos, pero desde hace ya bastante tiempo ha ido reduciendo su índice Gini. Es decir, hay menos desigualdad. Entonces, lo que parece es que yo no he mirado la curva de salario y productividad en China, pero parece que ahora mismo la curva de China en salario y productividad está siendo más o menos, está acoplada, porque está reduciéndose la desigualdad. Y es la que más expuesta está a la competitividad internacional a nivel de producto. Entonces, yo creo, y no consigue, pero China se está viendo forzada para que su régimen siga teniendo empuje, que tiene mucho empuje, y va a seguir teniendo empuje durante mucho tiempo, de cierta aceptación y no sé si reconocimiento, pero social, de que ese sistema está mejorando las condiciones de vida de la gente de a pie. Es decir, está consiguiendo competir internacionalmente muy fuerte, aún mejorando las condiciones de vida de los trabajadores y entiendo yo que su curva de salario y productividad no está tan desacoplada como en Estados Unidos. Por ese razonamiento de la desigualdad. Y ahí ya no se quito más tiempo porque es verdad que hay gran conclusión. No sé si Carlos pero sí. Muy bien. Vale, pues continúa. Gracias, Rafa. Carlos, tu turno. Una respuesta muy rápida. Este tema, el tema de China a mí me encanta, porque la verdad que lo desconozco y creo que sería interesante también, pues yo qué sé, si en algún momento podemos buscar o encontrar algún libro que realmente nos pueda poner un poco en situación de lo que ha sido la evolución económica de China en los últimos 50, 60 años, yo creo que es interesante. Uh-huh. Respecto a lo que dice Rafa, así a voz de pronto pienso que es muy difícil comparar, porque obviamente ahora mismo en China es lógico que estén acoplados los índices de productividad y de salario, pero porque su momento histórico de desarrollo está en un lugar totalmente diferente al de Estados Unidos. Claro. Entonces, por eso yo creo que es difícil plantear esto. Yo hablo del mundo occidental, ¿no? Un mundo occidental que viene de industrializarse desde el siglo XIX y que hoy en día ya lleva desde hace bastante tiempo con una situación laboral en la que los trabajadores pues tienen pues situación pues bastante buena, ¿no? Y ahora pues el mundo occidental se está encontrando con problemas súper tochos, ¿no? De conseguir ser competitivo con los niveles de salarios que tenemos, ¿no? Y las últimas noticias que vienen de Volkswagen, ¿no? De que van a cargarse una sexta parte de la plantilla a nivel mundial, que es súper bestia. O sea,
y de que se están dando cuenta de que no, es que no podemos competir con estos salarios que tenemos nosotros aquí, con estos niveles de productividad y tal, ¿no? Entonces, bueno, da para otro debate y da para otra discusión que creo que puede ser muy, muy, muy interesante. No sé si vosotros, seguro que Rafa tiene más referencias bibliográficas sobre el tema de China. Bueno, hicimos un debate, hicimos el intento de ese debate, ya lo hicimos cogimos un libro de la historia de... Pero es que ese libro no fue demasiado bueno, pero se intentó ya. Está de hecho colgado, ¿no? O ese estaba en privado, ¿vale? Está colgado. Si quieres, Carlos, te lo paso, Está pero colgado. que no descartamos volver al tema. No, a mí me encantaría. China me encanta, sí, totalmente. Sí, También, sí. Pues bueno, mira, si parece, pasamos a la ronda de conclusiones muy brevemente, decimos que nos ha parecido el libro y si después de que corte os quedáis 5 minutillos y planteamos cómo va a ser el futuro de los debates, yo lo agradecería muchísimo. Y ahí media os dejo libres. Rafa, ¿te parece empezar tú con las conclusiones que tienes más experiencia? Vale. Venga. Pues eso. El libro, yo si le diera una nota sería un 6,5. Me ha parecido en muchas partes que hacía demasiado hincapié en unas partes quizás relevantes, pero no tan relevantes para la extensión que se comía. Esencialmente yo me refiero a las purgas, se comía mucha extensión del libro, en mi opinión. Me faltaba algo visual, aunque yo entiendo que de divulgación, pero me faltaba algo visual, como si más acercamiento a un manual para poder entender la realidad que trataba de expresar. Y nada, en general me ha gustado algunos puntos que toca muy bien, como son el tema de la mano de obra, el tema de la gestión de los recursos a nivel de mano de obra. El tema penitenciario también me ha gustado mucho, porque es verdad que yo no lo había visto. Las relaciones entre el sistema penitenciario o el sistema de gulags con el sistema industrial, el desarrollo industrial de la Unión Soviética, pues está también muy bien. Yo no lo había escuchado tan pormenorizado. En general, me ha gustado el libro, pero bueno, 6,5. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Pues Sergio, ¿te parece? Sí, a mí personalmente el libro me ha gustado, me ha ayudado mucho a ver una parte de la historia de la Unión Soviética que desconocía completamente, sobre todo de los años 60, los años 70. Sí que he hecho en falta un poco, que creo que también lo hemos comentado, un poco más de información de cómo fue, un poco más de análisis más profundo respecto a la caída de la Unión Soviética. Eso es algo que a mí me hubiera gustado que estuviera un poco más extenso, y sí que es cierto de que hay algunas partes del libro que me han parecido bastante difíciles de sobrellevar, sobre todo cuando hablamos sobre temas de las diferentes partes, organizaciones, el tema de la burocracia, el tema de elementos de movimientos de población, se me han hecho un poco difíciles de sobrellevar, pero aún así creo que es un libro que estaría muy bien de que me lo volviera a leer en un futuro, porque creo que todavía puedo aprender bastante de él. Ya está. Muchas gracias, Sergio. Pues tu turno, Carlos. Sí, bueno, un poco en la línea también de lo que comentaban ellos. El libro yo creo que aporta varias cosas importantes a lo que ya fue la última lectura de Carr, y si las comparamos, la verdad que yo creo que se complementan bien, aunque bien es cierto, como ya habéis dicho antes, que al final la lectura de Carr, para mí, al ser una síntesis de un trabajo mucho más grueso, condensa mucho mejor la explicación del periodo. Y este libro no lo hace. Para mí el problema que tiene el libro es que tiene el autor es que se obsesiona con las fuentes y en exponer datos y en analizar esas fuentes, pero muchas veces, de hecho no tengo la sensación de que hay un orden claro y una línea clara de decir, mira, esta es mi tesis, la voy a defender de principio a fin, sino que aquí tengo una reflexión, aquí tengo otra reflexión, y bueno, al final pues esboza unas conclusiones que para mí no están ya implícitas en lo que es el desarrollo del análisis del libro. Es decir, me gustaría que acompañara más esos diferentes capítulos de reflexiones un poco más claras y contundentes. Es decir, no, mira, esto es así, 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 por esto y por esto. No explicar, no solo analizar. Y creo que a veces el libro se pierde más en el análisis que en la propia explicación. Pero al final aporta ideas, rompe prejuicios que yo personalmente también tenía un poco sobre la Unión Soviética, sobre su desarrollo posterior, y en ese sentido creo que creo que es útil para que yo creo que cualquier persona que se interese por la Unión Soviética
creo que es bueno que la conozca, ¿no? A mí al final siempre hay cosas que me han sorprendido de forma pues curiosa, ¿no? Mínimamente el tema del sistema penitenciario me sorprende lo mucho que quiere, sobre todo en época de Khrushchev, parecerse el sistema penitenciario a los sistemas penitenciarios de los estados del bienestar europeos, ¿no? Donde existen esos asentamientos, donde ya hay una intención clara de tratar de reintegrarlo en el sistema. Es decir, no esa idea que tenemos de la Unión Soviética estalinizada, por decirlo así, sino que hay también, vamos a decirlo así, una Unión Soviética de rostro humano, ¿no? Muy bien. Pues bueno, yo la misma línea, ¿eh? O sea, a mí el libro me gustó más el otro, pero este también creo que es un buen complemento. Lo que pasa que sí, me parece un poco abigarrado y a veces yo necesitaba un poco más de síntesis. Tal vez, como dice Sergio, pues si luego aprendo más y lo releo, lo disfrute más. Pero por el momento, bueno, creo que nos ha dado pie a un buen debate y nada, agradeceros a todos por lo bien que lo habéis preparado y este buen rato que hemos echado, ¿vale?